Hola a todos, hoy estoy aquí primero que todo para darles las gracias porque ya pasamos los 3.300.000 seguidores en YouTube y les agradezco de corazón seguirme mi cuento, apoyarme todas las semanas y me pongo feliz de saber que se benefician. Pusimos una cajita de preguntas en Instagram preguntando qué quieren saber de mi vida personal. Y hoy el video es lo que ustedes preguntaron, todo se los voy a contar. Yo afortunadamente no tengo ni secretos y nada me da pena. Estoy aquí con Daniela Salazar. Ella primero que todo tiene todo lo de fisioterapia virtual para quien necesite, nos escribe y a manos de Dani va a llegar, que este equipo se encarga de lo que necesiten de fisioterapia virtual. Pero hoy Dani es la interlocutora mía y los va a representar a ustedes. Listo, Dani. Lo que quieras preguntar. ¿Listo? ¿Estás lista, Marzo? Pues sí, hágale lo que quiera. Bueno, excelente. Vamos con la primera pregunta que nos la hace Ceci Guerrero 3068 y te dice, Marce, ¿cómo te iniciaste de influencer? Ceci, llegó la pandemia y tengo un hijo que era influencer ya. Y él empezó a crear toda clase de cosas alrededor de su blog de comida. Él se llama Alejandro Escayón y su cuenta es b.its, @b.its, síganlo, que van a encontrar lo que ustedes quieran. Y él empezó a hacer recetas desde la casa, actividades de cocina para que la gente se divirtiera en la casa. Y de ahí nació la idea de empezar a hacer ejercicios que pudiera hacer de manera virtual y que la gente que estaba en sus casas encerrada se beneficiara. Yo había abierto una cuenta en todas las redes sociales hacía 2 o 3 años y yo ponía la foto de la mujer más linda que llegara acá, parada en las manos, perfecta. La foto del señor musculoso, bronceado, haciendo así con un estribo y me seguía Alejandro, mi hijo, mi mamá y yo me autoseguía, eran 3 seguidores. Y Alejandro un día me dijo, mamá, el Instagram tuyo y las redes tuyas es lo más harto que uno puede ver. Entonces yo ofendida le dije, ¿cómo así que harto? Mi Instagram es bonito. Él ya iba en 300.000 seguidores, yo iba en 800. Entonces me sentó y me dijo, mamá, ¿por qué no muestras cosas de la vida real? Muestra a la señora que se cae, la señora que tiene artrosis en una rodilla, en un hombro, que necesita hacer algo para quitarse su dolor en la espalda y enséñale a la gente cosas que le sirvan. Entonces, confieso que la verdad, la idea de cómo crear el contenido que hoy en día hacemos fue de Alejandro. Todavía todos los días de la vida participa, ayuda, da ideas. Pero eso fue como la semilla que hace que un árbol crezca, porque de ahí arranca el tronco que es Daniela, Lady, Gaby, Geraldine, Nicole, todo el mundo. A todo el mundo muchísimas gracias. Alison, Daniela Casas, Diana Mateus, Carolina Coronado. Este equipo es un equipo grande y todas hemos aportado para poderlos ayudar a todos ustedes. Listo, Marce. Ahora, Dad Lucky Penny nos pregunta, ¿dónde estudiaste para formarte como fisio y profesional del Pilates? Dad Lucky Penny, primero felicitaciones por esa buena idea de nombre para las redes, me parece simpático. Y segundo, estudié fisioterapia en la Universidad del Rosario, la adoro, soy graduada con honores de la Universidad del Rosario, a mucho honor, y después de eso me capacité o me certifiqué en Pilates en Houston, algunas partes, y en Austin, Texas, algunas partes, y en Dallas, algunas partes. Llega el entrenamiento de Pilates a las diferentes ciudades y uno tiene que desplazarse porque no todo va llegando a la misma ciudad. Uno va a las diferentes ciudades para poder completar el entrenamiento. Eso fue entre el año 2004 y 2005. Yo vivía en Houston, lo hice y regresé a Colombia en el 2005 con eso, que en ese momento era una súper novedad. Súper, Marce. Muy anclada esa pregunta, Ranita Canti nos pregunta, ¿cuál fue tu historia de inicio en el Pilates? ¿En qué momento tú dices, oiga, quiero certificarme en Pilates? Ranita, esa sí es la historia más linda de mi vida, porque yo tengo una enfermedad reumática que se llama una espondiloartropatía seronegativa.
A mi marido, que trabajaba en Hewlett Packard, lo trasladaron a Houston y nos fuimos a vivir allá. Y yo cerré el consultorio en Colombia. Yo tenía mi reumatóloga en Colombia. Cuando llegué al Medical Center de Houston, que yo no sé si ustedes sepan, pero es una de las mecas de la salud en el mundo. Es como la Clínica Mayo, eso es una ciudad completa de salud. Me consiguieron cita con una doctora famosísima a nivel mundial que se llama la doctora Norana Warner. Y ella me dijo en la consulta: Marcela, yo sé que tú eres fisioterapeuta, pero vas a suspender lo que hagas de fisioterapia y vas a empezar a hacer pilates. Y fue la primera vez en la vida que yo oí la palabra pilates. Y le dije: ¿qué es pilates? Me dijo: vas a ver, es un método de movimiento que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu condición reumática. Me fui a empezar a hacer pilates en un sitio en Houston y cada semana que yo iba me iba sintiendo mucho mejor, mucho mejor. El sitio se llama Third Coast Pilates. Me sentía mejor, mejor. Y la doctora Norana empezó a bajarle a los medicamentos que yo tomaba. Y yo aterrada porque yo decía: ¿cómo así que el pilates me quitó los dolores? Efectivamente, ese día entendí que el movimiento es lo que cura, que el movimiento es sanador, que quedarse quieto es lo peor que tú puedes hacer. Y a partir de ahí me enamoré de pilates. Y lo que yo hice dentro de mi cabeza fue fusionar los años de experiencia que tenía cuando me fui, que ya eran como 14 o 15 años de experiencia en fisioterapia. Fusioné esto que yo ya tenía en mi cabeza con lo que aprendí en las clases de pilates. Y entonces decía: este ejercicio sería genial para una persona que tenga tal cosa. Esto no me gusta para una persona que tenga tal cosa. Y cuando llegué a Colombia en el 2005, llegué con eso que era lo novedoso, que es lo que hacemos nosotros hoy en día, que no es una clase de pilates genérica como una clase de gimnasia para todo el mundo, sino que la persona que tenga una necesidad, nosotros nos encargamos de ayudarle a mejorar su necesidad. Bueno, Marce, y Nanoría21 nos dice que vio tu podcast, el de Menopáusica Psique, que fue un hit, y que le impresionó que tienen la misma enfermedad. Ella dice que muchas gracias porque nadie habla de eso, Marce. Así es, mucha gente con enfermedades reumáticas como la mía se queda con el medicamento que le dan y una terapia 1, 2 o 3 veces a la semana, pero no toman esto como un mensaje de cómo manejar el cuerpo de una persona reumática, que se maneja muy diferente al cuerpo de una persona que no tenga esa enfermedad. Nosotros los reumáticos tenemos que movernos, sí, tenemos que movernos sin impacto, también. Tenemos que hacer estiramiento, también. Tenemos que cuidar tener las articulaciones con buena fuerza y buena flexibilidad. Son varios requisitos que tenemos que hacer como pacientes reumáticos que somos, pero quedarnos quietos es la peor de las ideas. Marce, ya que estás hablando de actividad física, Claudia Escobar, 9990, nos dice: en la menopausia, ¿qué ejercicios hacer en esta etapa de la vida? Porque yo sé que pasan muchas cosas en ese momento, descalcificación, hormonas arriba, hormonas abajo, pero ¿qué ejercicio hay que hacer en ese momento? Bueno, primero, cuando digan la palabra menopausia, por favor vayan al podcast de Menopáusica Psique, porque es la oportunidad de aprender todas las semanas de la vida de una mujer de carne y hueso que ha pasado por la menopausia, con síntomas, sin síntomas, lo que siente, lo que no siente, porque se da uno cuenta que la menopausia es diferente en todas las mujeres. Yo les prometo que antes de ese podcast yo tenía en mi cabeza como el libreto de la menopausia. La menopausia da calor, la menopausia altera los niveles hormonales, la menopausia. Y resulta que viendo Menopáusica Psique aprendí que la menopausia es diferente en todas las personas. Y de ahí salgo a responderte que sería una irresponsable decirte cuáles son los ejercicios que se deben hacer durante la menopausia, porque no te conozco, porque no conozco tu caso, porque no sé si tú, aparte de la menopausia, tienes una enfermedad reumática, una artrosis de rodilla, si eres atleta, si no eres atleta, qué condición física tienes, cuánto pesas, cuál es la historia de tu vida.
Ojalá tuvieras la oportunidad de venir, conocernos, te hacemos una valoración, vemos cómo está tu cuerpo y a partir de ahí, menopáusica o no menopáusica, definimos qué es la ruta que debemos seguir y te damos todas las recomendaciones. Y es que en mi casa dicen que en casa de herrero hasta donde para. Yo quiero saber, y en especial Adriana Jiménez 210 te pregunta, ¿has sufrido de alguna molestia en tu cuerpo, huesos, cadera, hombro, algo? ¿O Me río. ¿Adriana se llama? Adriana? Adriana, tengo una enfermedad reumática, una espondiloartropatía que ataca las articulaciones y que muchas veces cuando uno comete el error de buscar en internet espondiloartropatía, la foto es así. Una señora así. Y yo me siento todo menos eso. Trato de mantener mi cuerpo bien. Tengo la condición, tengo artrosis en las dos caderas, en las dos rodillas, en las manos, en los hombros, en el pie. Me duele todo. Si el cuerpo humano tiene 300 piezas, a mí me duelen 302. Pero vivo dichosa, me muevo, nado y vivo la vida con lo que tengo porque, como decía mi mamá, eso es lo que hay. Marce, y es que hay algo que nos causa mucha curiosidad a todas, a mí también, me incluyo. Leti 1608 dice, ¿trabajaste como fisioterapeuta en el Circo del Sol? Cuéntanos un poco más de esa experiencia. Me llamaron del Circo del Sol un día y a mí casi me da un infarto de la felicidad. Si hay un espectáculo en el mundo que a mí me fascina y me ha fascinado siempre, es el Circo del Sol. Eso es demasiada belleza de show. Y yo como fisioterapeuta, como estudiosa, porque soy una enferma de estudiar y aprender todos los días cosas, yo tenía que tener la oportunidad de meterme en la carpa del Cirque du Soleil o del Circo del Sol y ver qué es lo que hacen esas personas que cuando uno ve en el escenario hacen unas cosas tan sobrehumanas, porque hacen unos saltos y unos brincos y unas cosas con el cuerpo que uno dice, pero el cuerpo humano, ¿cómo logra eso? Yo acepté esa oferta y me metí a trabajar en el Cirque du Soleil. ¿La disfruté? Sí. Y la lloré. No les puedo decir cuántas horas lloraba yo, porque estaba rendida, porque ya había firmado un contrato, porque había asumido un compromiso, porque traté de conseguir a alguien que me reemplazara cuando yo ya estaba rendida y no daba más y me tocaba irme para la carpa a la 1 de la tarde, salía a las 8 de la noche, pero tenía el consultorio lleno por la mañana. Entonces aprendí lo que no se imaginan y todavía hoy disfruto lo que aprendí todos los días de la vida y les enseño a ustedes lo que puedo. Pero lo sufrí porque cometí el error de aceptar una cosa desde la emoción y no desde la razón. Yo quería meterme, yo quería aprender y yo quería ver qué es todo lo que hacen para poder lograr todas esas bellezas con su cuerpo. Pero terminó siendo un trabajo pesadísimo, no me dejaban llevar a ninguna colega, nosotros acá somos un equipo, solamente dejaban entrar a Marcela Pedraza a la carpa. Obviamente yo había trabajado toda la mañana y yo salía a las 8 de la noche que yo ya no daba más, ya que me moría, pero adoré la experiencia, aprendí un montón, terminé adorando los artistas y todavía me acuerdo de un tablero que hay en la carpa de práctica que faltando 10 minutos o 15 para el show empieza a mostrar el número, entonces dicen por altoparlante 15 minutes to show y se empiezan a mover todos los artistas. Y uno, uy, ¿qué pasa acá? Y luego 10 minutes to show. Faltan 10 minutos y empieza uno a verlos aparecer con el pantalón pero sin camisa, la señora con el vestido pero todavía sin zapatos, la otra le falta el peinado. Ya cuando dicen 8 minutes to show, está más o menos todo el mundo ya con zapatos, con todo. Eso es emocionante y eso es divino. Cuando dicen 2 minutes to show, ya están en fila los de la primera función listos y suena la música y empieza a la hora exacta que tiene que empezar. La cosa más impresionante de disciplina en todo, en que los pesan cada vez que llegan y tiene el artista que pesar lo que tiene que pesar y con base en eso le hacen la dieta y ahí mismo tienen la lavadora, la secadora, los cuartos de descanso,
Es una cosa impresionante, eso es un mundo completo cuando uno se mete allá. Gracias Cirque du Soleil por haberme dado la oportunidad. La sufrí, pero la gocé mucho más. Marce, Sheikh en Masaya pregunta, ¿cuál fue tu época favorita de la vida? Sheikh, tú tienes un nombre de estar en la época que fue la favorita de mi vida. Porque yo me imagino un tenista bronceado, en buen estado físico, dedicando horas de su vida a la raqueta. Esa fue mi época favorita de la vida. Acababa de nacer mi hija Ana María y yo, pensando en alguna actividad que me volviera a tonificar mi cuerpo y a devolverme lo que era yo antes de tener 2 hijos, me metí en el tenis y el tenis me absorbió. Yo no me metí, el tenis me absorbió y yo jugaba tenis todo lo que mi cuerpo daba y en los ratos libres trabajaba en fisioterapia y el que mantenía todos los gastos de la casa y el que se encargó de todo siempre fue Germán Escayón, mi marido. Me la pasaba de torneo en torneo. Yo descansaba los lunes porque no hay canchas de tenis en ninguna parte, están cerrados los clubes. Los martes entrenaba 2 horas en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá con Alejandro Álvarez. Los miércoles tenía dobles en el Club del Comercio. Los jueves tenía grupo de dobles con todas mis amigas y cambiábamos de club todos los jueves. Y nos íbamos de 9 de la mañana por allá a 1 de la tarde. Y yo no citaba pacientes por la tarde porque a qué hora si después del tenis el turco, el almuerzo en el vestier, el chisme. Yo llegaba a mi casa apenas para poder estar con mis hijos. Vamos en jueves. El viernes trabajaba en la mañana y entrenaba de 12 del día a 4 de la tarde. Sábado y domingo, mínimo 5 horas de tenis el sábado, otras 5 el domingo. Se imaginarán que yo parecía un caramelo, completamente bronceada, hasta que mi reumatóloga, Ana María Posada, que la adoro, mona, llegó el día en que dijo, usted no puede jugar tenis. Ustedes quieren saber la historia de amor con mi marido, cuántas cirugías me he hecho, por qué terminé con 2 perritas, quiénes son mis hijos y qué es lo que hacen. Han preguntado qué me echo en la cara, les agradezco mucho, qué es lo que yo me hago en la piel, si me pongo Botox, si no me pongo Botox, si me hago la cirugía, si no me hago la cirugía. Todo, comenten aquí abajo todo lo que quieran saber porque nos fuimos a parte 2. Este video no nos puede quedar tan largo. Y en la segunda parte va a estar la parte más buena de toda esta historia. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita.